Bienvenido, Javier Milei, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, José? Un gusto estar aquí. Tenemos ya su libro, la tapa de Pandenomics. ¿Hace cuánto salió del horno? Mira, salió hace un par de semanas y en los primeros 3 días se agotó la primera edición. Increíble, o sea, porque aparte es una edición grande, no es que es una edición chiquita. Y la verdad que estamos muy contentos. Javier, mucho para preguntarte. Primero, se habla de este dólar paralelo, dólar ilegal, que para el gobierno no genera, por un lado, no hay devaluación y por otro lado no genera inflación. ¿Es verdad? No, eso es falso. Lo que pasa es que el gobierno tiene un problema de no comprender cómo funciona el sistema de precios. Es decir, el gobierno cree que porque los precios, según ellos, están determinados por el tipo de cambio, si fija el tipo de cambio no hay inflación. O sea, si lo deja quieto en materia de relato, no aumentan los Exacto. precios. Entonces, bueno, y lo que habría que mostrarles es el caso de Venezuela, donde la brecha se volvió gigante y tuvieron una hiperinflación, y están de hiperinflación y van camino a tener la hiperinflación más larga de la historia. Entonces, en principio eso no funciona y esto es mucho más grave. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no está pasando que sube el dólar o que suben los precios, lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, cuando vos generás un exceso de oferta de un bien, el precio relativo de ese bien cae y por ende, digamos, pierde poder adquisitivo. Es decir, que vos tenés una explosión de oferta de dinero, caída en la demanda de dinero, caída en el nivel de actividad, eso genera un exceso de oferta de dinero enorme. ¿Y eso qué es lo que hace? Que el poder adquisitivo del peso caiga. Todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir y el dólar es un precio más. Lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero. Entonces vos lo que tenés que mirar para ver qué está subyacente de esta economía, la realidad que antes de las PASO el tipo de cambio estaba en 40, hoy pasó 170. Vos tenés una presión inflacionaria piso de 300% en esta economía. O sea, esta economía va a una hiper. O sea, la hiper ya está. Digamos, que el gobierno quiera fijar un precio, eso no hace, digamos, aparte, si vos querés defender el tipo de cambio, tendrías que tener reservas. Argentina hoy tiene reservas internacionales netas negativas, lo cual además es gravísimo. ¿Por qué? Porque en realidad muestra la primera mentira que dijo el presidente el otro día con que no iban a tocar los depósitos. Eso es falso, ya lo están tocando, porque en realidad están financiando la corrida ¿con qué? Con los encajes de los depósitos en dólares. Veámoslo, veamos cómo lo decía el presidente de la Nación, que tuvo esta semana frases que la verdad al chequearlas con los datos no coincidían. Mira cómo lo decía. Hoy mismo estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Alfred, ¿qué es lo que está pasando concretamente? Sí, bueno, digamos, lo que está viviendo el gobierno y la economía de Argentina es como una tensión y dos caminos a seguir. Estamos en un momento clave para ver si el gobierno va hacia profundizar el cepo, hacia un cepo cada vez mayor, o la devaluación. Digamos, no quedan muchas alternativas. Recién lo escuchamos al presidente Alberto Fernández anunciando lo que no iba a hacer, dijo no va a devaluar. Esto hay que tomarlo primero con pinzas, de que en lo que va del año el dólar oficial, más allá de todo lo que pasó, conocemos con el mercado del blue y el contrato con liqui, el dólar oficial se devaluó casi 30% y la inflación acumulada fue 22%, con lo cual hay una devaluación real, digamos, no hubo una decisión de utilizar el dólar como ancla, sino que el dólar ya, por más que diga el presidente Alberto Fernández, vamos a devaluar, de hecho, en los hechos sí está devaluando casi un 50% más, fue la devaluación del tipo de cambio oficial con respecto a la inflación. Pero ahora las dos herramientas que va a pasar de acá en más, y te digo, si la opción 1 es lo que muchos dicen que termina siendo inevitable, que es una devaluación profunda del tipo de cambio oficial para reducir esta brecha. El gobierno dice que no lo va a hacer. La otra opción, entonces, si no lo va a hacer, es profundizar el cepo. Recordamos que el jueves se conoció la resolución del Banco Central 7138 que dificulta aún más el ingreso de las importaciones al mercado. Digamos, cualquier operación que supere los $50.000 vas a tener que cubrir un montón de pasos burocráticos, en realidad terminan siendo trabas.
¿Qué te va a pasar si seguís esta idea de profundizar el cepo? Bueno, el primer caso es una mayor recesión de la economía. Digamos, la economía necesita dólares para funcionar normalmente y ahora todo indica que va a ser más dificultoso. Y segundo, lo que está pasando también, que aún con las medidas que está tomando el gobierno, tarifas congeladas, precios de los supermercados regulados, en lo que va del año la suba oficial fue menos del 10%, es decir, la mitad de la inflación, vos tenés una inflación muy alta y la falta de dólares y esta imposibilidad de acceder a los dólares para importar va a generar que haya menos bienes en el mercado, con lo cual te digo, más allá, esto va a generar más inflación, no va a ser tan violenta como una devaluación, pero si se profundiza la idea de cepo, lo que va a hacer es que la inflación vaya acelerándose mes a mes. Ahí es una buena punta, Alfred, para darle el pie a Javier. Javier, ¿este contexto que plantea Alfredo? Sí, está perfecto el análisis que ha hecho Alfredo. Y yo lo voy a tomar en dos dimensiones por lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Primero dijo que no van a tocar los depósitos. Yo les recuerdo... ¿Hay necesidad de decir eso igual? No, porque nadie se lo preguntó, pero además habría que recordarle que en el 2001 se votó una ley de intangibilidad de los depósitos y en noviembre teníamos Corralito, que después se convirtió en un corralón, después se convirtió en Alcatraz. Por lo tanto, la frase no es una frase feliz. Alcatraz. Claro. Segundo, no es cierto que no esté tocando los depósitos. Lo está haciendo. Que las reservas internacionales sean, en términos netos, negativa, quiere decir que está financiando la corrida con la plata de los depositantes, lo cual es gravísimo porque además está vulnerando los derechos de propiedad sobre las reglas que se habían marcado. No solo eso, sino que además dice que no va a devaluar. Y yo le tengo que informar que se está equivocando o es un mentiroso o, digamos, está muy flojito de teoría económica. A ver, Argentina se quedó sin reservas. Si vos querés defender el tipo de cambio, la única forma que vos tenés para defender el tipo de cambio es vendiendo reservas, ¿sí? Y de hecho hay una devaluación encubierta que la nueva circular del Banco Central, que es como recomponer las de High, sí, pero ahora con otro nombre, en el fondo es una restricción que implica una devaluación sin tocar el tipo de cambio. Pero no solo eso, porque el problema es el problema monetario y entonces ¿hay algo que vaya a parar con la emisión monetaria? No, porque tenés un déficit fiscal monstruoso, un cuasi fiscal monstruoso, caída la demanda de dinero, caída la actividad, todo eso hace que todos los precios suban, el tipo de cambio es uno más. Es decir, y vos por reprimir el tipo de cambio no vas a frenar la inflación. Si fuera tan fácil, le hubieran dado el premio Nobel a estos impresentables que tenemos en el gobierno. Digo, mirá qué fácil. O sea, tocando solamente, agarrando una variable, se termina el problema de la inflación. Vamos, hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Bueno, que lo lean, que se desasnen un poco y que nos dejen de hacer daño. Porque otra cosa muy importante, muy importante que dijo Alfredo, que está perfecto, es si vos tenés el mercado de cambios controlados con un exceso de demanda brutal, eso quiere decir que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. Entonces, por ejemplo, exceso de oferta en el mercado de bonos, ¿qué significa? Que el precio de los bonos cae, o sea que el riesgo país sube, o sea la tasa de interés sube. Con tasas de interés más altas, ¿qué es lo que vos tenés? Que el mercado de bienes te genera un exceso de oferta. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que esto pasa? Permitime terminar esto porque esto es bien grave. Sí. Ese exceso de oferta en el mercado de bienes te hace caer el nivel de actividad económica. Eso te retrae la demanda de trabajo y te genera desempleo. Y como además la economía se está achicando, tienes más déficit fiscal, emitís más, entonces cada vez necesitas más restricciones. Por lo tanto, o sea, es una situación que vas a terminar estrangulando el nivel de actividad económica tanto que no te lo vas a poder soportar socialmente, a lo que ya socialmente es muy complicado. Hay varias definiciones que estás tirando. La primera es la de la hiperinflación como concepto. ¿Eso es irreversible? Mirá, es bastante complicado. Desde mi punto de vista, la crisis ya está desatada. La crisis ya está desatada. Lo que pasa es que todo depende de cómo los miran los economistas. Esos economistas que creen que los precios vienen determinados por el tipo de cambio y, bueno, entonces dicen, no, claro, mientras que yo controlo el oficial no hay problema. Bueno, mirá, en realidad vos podrías decir eso, es falso, pero supongamos que fuera cierto, si vos no tenés un bruto exceso de demanda en el mercado de divisas, si no tenés una brecha de 120%. Tremendo. Entonces, señora Todesca, usted que dice que los precios vienen determinados del tipo de cambio, le digo, mire, tiene un problema enorme porque el tipo de cambio desde las PASO hasta ahora se devaluó más de 300%. O sea, esto se está prendiendo fuego, ¿sí? La brecha es del 120%. Ahora, cuando vos lo lees desde una óptica, si vos querés, más monetarista o más desde aquellos que entienden que en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero, lo que vos estás viendo en el tipo de cambio es la antesala del problema que tenés de pérdida de poder adquisitivo del peso.
Entonces, por más que vos hagas lo que hagas, en realidad ya la chocaste. O sea, la crisis ya está. Argentina transita la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. ¿Por qué? Porque vos en el 2002, que fue la peor crisis de la Argentina, el PBI, ¿cuánto cayó? 10,9. Con una caída más abrupta en el segundo trimestre de 16. ¿Cuánto va a caer este año? Por lo menos 12. Con un segundo trimestre que perdió 19,1. Cuando miro la pobreza, 25% de desempleo, 25%. Hoy es 13,1, pero si ajustás por la PEA, te da 29. La población económicamente activa. Exacto, el efecto desaliento, ¿no? O sea, a ver, si una persona que trabaja en un bar de mozos se queda sin trabajo, no va a buscar al otro bar porque, digamos, el bar está cerrado. Está cerrado, no hay lugar y se va desalineando. Exacto, entonces, digo, se llama efecto desaliento. Vos corregís por eso, que eso no es permanente, es transitorio, la tasa verdadera de desempleo es 29. Entonces, si a eso le sumás que la pobreza en aquel momento fue del 55%, pero hoy tenés 41 en promedio. En el segundo trimestre, 47. Si a vos te llega a estallar una hiperinflación, digo, vas a ver los niveles de pobreza en el 75%. Y eso sumado en un contexto donde además tenés la peor cuarentena del mundo, la más larga, la más profunda. Vamos a estar entre los 3 países que más cae el PBI, segundo en el ranking de miseria. Estamos tercero en el podio de inflación. Es decir, y tenemos que somos el país en el 10% que más muertos por millón de habitantes tiene. Entonces, digo, esto es un descalabro colosal. Es decir, el que no lo ve es porque mira los modelos de una manera incorrecta. No, y hay también una cuestión de relato, de convicción. En lo que se dice esta semana, el propio Chequeado le puso falso a lo que había dicho el presidente de la Nación con materia de reservas, o le voy a dar el pie a Pablo. También, Pablo, en materia energética se había hablado concretamente de una reserva de gas y era todo ficción. Claro, en realidad el presidente cometió un error estadístico cuando dijo que la producción de gas había caído en la gestión de Macri, y si bien la gestión de Macri en términos económicos, si quieren deficitaria, no alcanzó los resultados en casi todos los ítems, un punto positivo fue justamente el aumento de la producción primaria, específicamente la de gas. Así que efectivamente la propia estadística del gobierno desmiente al presidente. La duda es si es error o hay una decisión política, Javier, de mentir. Vos sabés que yo creo que es más grave. Porque si vos me decís que hay una decisión política de mentir, quiere decir que saben cuál es la realidad y mienten. Es peor acá. Son incompetentes. No hace falta que mencione acá la cantidad de veces que el presidente chicaneó a otros países del mundo y salieron a retrucarlo porque estaban mintiendo con los datos. Pero no es que miente de manera exprofesa, está rodeado de incompetentes, o sea, gente que, digo, si vos conocés el entorno del presidente, vos lo conocés y sabés que son típicos chicaneros, ¿me entendés? O sea, un ventajita, y bueno, esos son los que tiene alrededor y le pasan datos y el otro va y entra como un caballo, pobre, digo, lo siento, pero, y es una vergüenza a nivel internacional las cosas que dice, digamos, fíjate lo que pasaba con el caso de Suecia, que fue el más divertido de todo, digamos, el error grosero que cometió, y hoy se nos matan de la risa. Entonces, y después, o sea, hay cuestiones muy ideológicas. Ejemplo, digo, yo me cansé de escuchar a los kirchneristas quejándose de la fuga de capitales. Que se la llevaron toda en la época de Macri. Claro, sí, pero mirá qué interesante. Primero, si vos tenés tipo de cambio flexible y vos te estás endeudando, así como entran los dólares para la deuda, digo, vos para pagar tus obligaciones los tenés que vender, salvo lo que sale para pagar deuda en dólares, el resto que lo tenés que cambiar a pesos. Y eso no es fuga de capitales, o sea, tiene que ver con el mismo proceso de endeudamiento, que te endeudaste porque no hiciste el ajuste fiscal, que los kirchneristas no querían hacer, porque querían darle más rosca al gasto público. Pero no solo eso, entonces no saben definir fuga de capitales. Y cuando define fuga de capitales, digo, yo le recordaría al señor presidente que su compañerita de fórmula, ¿sí? la presidente del Senado, ¿sí? Tiene una hijita que le encontraron 5 palos verdes en una caja de seguridad en un banco. Eso es fuga de capitales. Y eso sí, efectivamente, fuga de capitales. Porque está fuera del sistema, ¿no? Exactamente. Es como que está guardado en una caja, entonces queda totalmente Es igual afuera. que meterlo en el colchón. Javier, te voy a llevar un poco por la política. Vamos a ver lo que decía Lilita Carrió. Me interesa ver tu opinión. Veamos. Y ahora estoy como separada de la política partidaria y no quiero formar parte de los extremos de Juntos por Cambiemos, ni tampoco de los extremos radicalizados del kirchnerismo. Quiero aclarar esto para que la sociedad sepa que yo estoy y mi fuerza política alejada de todos los extremos.
Extremos, por un lado mandaron a jubilar al presidente, por otro lado el expresidente, mandó a error político, por otro Lilita dice que no hay que tener extremos. ¿Dónde habita este 10% que hoy dice que te votaría en una elección si la elección fuera hoy, según Fuente Opinaya? A mí, yo esto sinceramente lo digo, a mí me irrita profundamente los mediocres del teorema del valor medio. A ver. Te hago una pregunta. ¿Vos estás a favor del asesinato? No. Bien. ¿Estás a favor del respeto de la vida? Sí. Ah, bueno, entonces en el teorema del valor medio de que las cosas tienen que pasar por la mitad, ¿validás la tortura? No. Bueno, decirle a esta señora, porque dijo por la mitad. Entonces, en realidad, el gran problema argentino es un problema de índole cultural, es un problema de valores morales. Y en el fondo vos tenés que ir por lo que está bien o por lo que está mal. Ejemplo, cuando yo despotrico contra la justicia social, la pregunta que yo te hago es, ¿estás a favor del robo? No. ¿Estás a favor del trato desigual frente a la ley? Del trato desigual, estoy a favor del trato igualitario frente a la ley y en contra del desigual. Ok, entonces estás en contra de la justicia social, que es justamente lo que Alberto Venegas Lynch y Gustavo Peregni definen en su nuevo libro como la nueva barbarie, y que es lo que te condena a la pobreza. ¿Por qué? Porque dinamita el sistema de acumulación de capital. Y eso es lo que nos hace más pobres. Entonces, yo, estoy profundamente comprometido a llevar cada una de las discusiones de la economía argentina a la cuestión moral. Ejemplo, el cepo. El cepo es una medida inmoral. Es inmoral, porque si vos te ganaste tu guita honestamente... Totalmente de acuerdo. Si vos te ganás honestamente tu guita, ¿quién es Alberto Fernández, Pese, Guzmán o quien fuera para decidir en qué lo podés gastar o no? Porque hoy dice, no podés comprar dólares. Y mañana no vas a poder comprar sillas. Y mañana quizás vos tenés un negocio de televisores y dice, no se compra televisores. ¿Ok? Entonces, primero es un ataque a la libertad individual, te está cercenando la libertad. ¿Por qué? Porque te achica el conjunto de consumo. Ahora, el problema es que además te achica el conjunto de consumo sobre el dólar, donde el dólar es lo que juega como reserva de valor. Por lo tanto, y la reserva de valor, ¿por qué? Es porque vos estás trasladando tu consumo al futuro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica que si te ataca tu posibilidad de comprar dólares, en el fondo está condicionando todo tu consumo futuro. Imagínate, entonces ya no está el daño solo presente, sino el daño intertemporal. Pero para colmo de todo esto, ¿cuál es el problema? El problema es que esto te induce a demandar más pesos. ¿Y por qué te hacen demandar más pesos? Mirá, hay un informe de JP Morgan que muestra la velocidad en M2, cómo se destruye. Es decir, ¿por qué? Porque los argentinos tienen un montón de pesos, que la contracara es el money overhand de eso, ¿no? Que eso es una potencial, fuente de hiperinflación. ¿Y por qué te hacen esto? Porque te aumentan la base imponible del impuesto inflacionario. Que dicho sea de paso, el impuesto inflacionario es un robo. Y lo que genera más pobres. Claro, pero aparte es un impuesto, sí, pero es un impuesto no legislado. Es un robo directo desde los políticos a los honestos que nos rompemos el lomo laburando. Es un disparate. Entonces, vos fíjate que cuando vos miras la base moral del problema, no hay error. No es ser extremo, es estar a favor del bien o estar a favor del mal. Entonces, si esta sociedad quiere seguir, abrazando los valores del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, sí, soy un extremo, estoy en contra de toda esa basura que nos hundió como país. Gracias, Javier. Gracias, ahora vamos a cambiar el tono en este fin de semana. Siempre es picante hablar con Javier, con sus definiciones y con su manera de ver la realidad. Fíjate, esto también pasa en esta bendita Argentina.